El padre de la deconstrucción, este término hoy tan usado por las feministas de izquierda y por los feministas en general del lado político de la izquierda, es el filósofo francés Jacques Derrida, un filósofo argelino francés que a partir de su texto de la gramatología, que tenemos el estudio aquí en el canal, comenzó la labor del ejercicio interpretativo de los textos filosóficos acerca de la deconstrucción y nunca habló acerca de ninguna deconstrucción del género ni del feminismo. Hoy en día se habla muchísimo acerca de lo que es la deconstrucción de las masculinidades, la deconstrucción desde el punto de vista feminista, de construir el género. Y esto, lamentablemente, muchas de las personas que repiten constantemente este término no conocen, primero, no conocen a Jacques Derrida y tampoco quizás conocen de dónde surge esta idea de la deconstrucción del género, porque Derrida en sus textos no tiene nada que ver con el tema de los sexos o el género. De hecho, aquí en el canal estamos estudiando y hemos estudiado textos como de la gramatología, como espectros de Marx, como el tema del tiempo. Y en todos ellos lo que tratamos de mostrar de Derrida es que la deconstrucción es un ejercicio interpretativo que lo que sí efectivamente trata de hacer es desmontar, que es de donde viene la palabra deconstrucción. Este término de construcción lo va a tomar Derrida de Heidegger acerca de la idea de la deconstrucción en alemán, de la destrucción en alemán, pero que para Heidegger este término no tiene nada que ver, digamos, con la aniquilación, por ejemplo, sino que tiene que ver con el desmontar. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que desmontar? Lo que hay que desmontar es la ontología occidental, es decir, hay que desmontar la forma de pensar de Occidente, pero dicho así, no deja de ser extremadamente peligroso porque es como derrumbar toda la historia del pensamiento de hace 25 siglos. A lo que se está refiriendo en este caso Derrida, que probablemente utiliza este término de la deconstrucción y lo toma para el francés, de la deconstrucción de Heidegger, es desmontar, y a lo que se va a referir Jacques Derrida va a ser a ir a los textos y mostrar que la estructura del texto es realmente inestable. Él va a decirnos o nos va a mostrar que la idea de que los textos del pensamiento occidental son monolíticos es falso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Derrida constantemente a lo largo de todas las temáticas a las que se aborda este pensador? Porque realmente se metió con casi todos los problemas de la filosofía y en todos hizo deconstrucciones. ¿Qué es lo que nos va a mostrar constantemente Derrida? Que lo que nosotros creemos estable realmente no lo es. Por eso va a ir a la estructura de los textos y va a buscar lo que es la différence. Esta diferencia que es al mismo tiempo diferir y diferente, que esto lo hablamos en el video de las categorías de la deconstrucción. Lo que va a encontrar es la diferencia en español, como se ha traducido, o al menos a mí me gusta como se ha traducido este término, porque en otros textos se explica como diferencia, solamente que le ponen una E en mayúscula. Esta diferencia lo que está mostrando es una paradoja. Esta paradoja que encuentra Derrida es donde va a poner la lupa y nos va a mostrar aquí donde tú crees que está estable, no lo es. Un ejemplo básico y claro en esto, por ejemplo, es en el capítulo de la farmacia de Platón con el término fármacon. Fármacon significa, del griego, al mismo tiempo, y aquí la paradoja, veneno y cura. Entonces,
cuando se traduce el término o cuando se dice el mismo término, incluso en griego, ¿a qué es lo que se está refiriendo? O a la cura o al veneno. También, por ejemplo, como estudiamos en el video sobre el tiempo, dar el tiempo, cuando se enuncia la problemática de doy todo mi tiempo y el resto se lo dedico al rey, ¿cómo es que si doy todo mi tiempo queda un resto? Es decir, aquí hay una paradoja. Como pueden ver, y así sucesivamente, digamos, el texto canónico de Derrida va a ser de la gramatología. Para poder entender bien qué es lo que quiere hacer Derrida, hay que ir a este texto, digamos, y además es el más académico. Todos los demás comienzan a ser una suerte de poesía filosófica literaria. Si todo lo que hizo Derrida está circunscrito a la literatura, a los textos filosóficos, a los textos del pensamiento. Por ejemplo, cuando mostramos en el video de los espectros de Marx, él va a entrar en el primer capítulo, como lo mostramos en el video, un diálogo con Hamlet y con el manifiesto del Partido Comunista. Entonces, allí él presenta, además de todo este tema de la fantasmagoria, todo el tema espectral, va a decirnos cómo es que la idea principal del Partido Comunista, del manifiesto, el que encarna el comunismo es un espectro, es un fantasma, es un no aparecido y es un reaparecido. Es algo que no está muerto, pero tampoco es algo que está vivo. Entonces, ¿cómo es algo que el porvenir, el fantasma del comunismo avanza en Europa, si el porvenir es algo que viene del pasado? Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. ¿De dónde surge toda esta problemática del género y de la deconstrucción del género, de la deconstrucción de la masculinidad, de la feminidad? Es decir, Derrida nunca justificó la feminización del hombre o de la masculinización de la mujer. Claro, Derrida va a mostrarnos que quizás lo que nosotros creemos como natural en el lenguaje, quizás no lo es. Y por eso va a decirnos lo primero en el lenguaje, no es el habla, no es el logos, que logos tampoco, es decir, la palabra logos es mucho más que habla, es mucho más que el verbo, y que tiene relación con cosecha, esto lo explica Heidegger, y que va a decirnos lo primero en el lenguaje, no es el habla, sino es la escritura, porque tiene que ver con la gramática. Nuestra forma de pensar es absolutamente gramatical, todo el mundo piensa según las reglas del lenguaje, por ejemplo, en español o en inglés, todos tenemos reglas gramaticales. Tú piensas con reglas gramaticales. Entonces, cuando una mamá le enseña a su hijo a hablar, se lo está enseñando implícitamente con las reglas del lenguaje. Sujeto, verbo, predicado, por ejemplo. Entonces, él va a decirnos, quizás no es natural, esa naturalidad del lenguaje no es tan así. Aquí, una de las personas que se ha abanderado, y yo tampoco voy a hacer aquí una genealogía de quién fue la primera persona que utilizó la palabra deconstrucción para el tema del género, pero podemos apuntar claramente a una filósofa estadounidense de origen judío que es Judith Butler. Judith Butler es la que va a catapultar el término de construcción hacia el problema del sexo y del género, y donde nos va a mostrar que el sexo no es algo, digamos, en la concepción del género no es algo natural, sino que es un constructo social. Ella, inclusive, porque tiene un montón de libros acerca de eso, y que no solamente echa para su molino el agua de Derrida, sino que también echa para su molino, por ejemplo, los escritos de Michel Foucault, que también aquí lo hemos estudiado, lo estudiamos mucho en el canal, y que, por cierto, digamos, la gente cree que Derrida o Foucault eran de izquierda. Pues lo fueron al principio de su momento, digamos, filosófico, pero después se distanciaron todos del Partido Comunista, del socialismo. Incluso Foucault admiraba grandemente
a los liberales. De hecho, tengo un video con el profesor Luis Diego Fernández, que nos explica claramente el tema de Foucault y el liberalismo, por si te interesa estudiar este tema. Igual he mencionado aquí en diferentes videos cómo Derrida se distancia del Partido Comunista y cómo, digamos, a la final, en última instancia, ya no tiene nada que ver con el tema socialista. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Entonces, Judith Butler va a decirnos en un texto, sobre todo quisiera mostrarles un texto del 1990 y del 2004, que justamente es cuando se publica justamente cuando muere Jacques Derrida. Va a decirnos en un libro publicado en 1990, El género en disputa, lo siguiente: una genealogía política de ontologías del género, si se consigue llevar a cabo, deconstruirá la apariencia sustantiva del género en sus acciones constitutivas y sustituirá esos actos dentro del marco obligatorio establecidos por las diferentes fuerzas que supervisan la apariencia social del género. Es decir, claro, ya está aquí hablando desde una genealogía nietzscheana. Es decir, encontrar cuál ha sido el camino, la genealogía de la moral de Nietzsche, cuál ha sido el camino que hemos recorrido para creer que esto es verdad. Entonces, Butler nos está diciendo en este momento, si nosotros hacemos una genealogía de la forma de pensar el género, nos daremos cuenta que no es natural y que además ha sido impuesta socialmente. En un texto publicado en el 2004, que es Deshacer el género, Butler nos va a decir: el género es el mecanismo a través del cual se producen y desnaturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero el género bien podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y desnaturalizan. Incluso yo creo que mucha gente piensa que este tema de la deconstrucción del género tiene que ver con Simone de Beauvoir, la pareja de Jean-Paul Sartre, por este famoso libro de El segundo sexo. Pero realmente quien ha catapultado toda esta idea de la deconstrucción del género es Judith Butler. No tiene nada que ver con los escritos y la filosofía de la deconstrucción de Jacques Derrida. Esto, digamos, es absolutamente, yo no estoy demonizando esto, digamos, cualquier persona puede ser hijo de Nietzsche y escribir nietzscheanamente, eso no es ningún problema, solamente que hay que ser, digamos, cuando adoptas una filosofía, pues lo lógico es que uno sepa primero de dónde viene y segundo tener la claridad de que quién es el que lo está promulgando. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía. O si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Quizás en un futuro corto pudiéramos analizar en este canal de filosofía, tu canal favorito de filosofía,
estos textos de Judith Butler para poder dar luz acerca de las diferencias de los pensamientos, inclusive de los hijos de los deconstructivistas, como también, por ejemplo, pudiéramos abordar los textos de los filósofos biopolíticos, estos hijos, digamos, de la obra de Michel Foucault. En última instancia, incluso en el video que explicamos de Hilary Putnam con el texto de cómo renovar la filosofía, mostramos cómo hay un peligro inminente que pudiera durar décadas cuando se agarra una filosofía y se lleva radicalmente hacia el extremo. En última instancia, lo natural, hoy una palabra no solamente en desuso, sino que además ametrallada, es lo natural. Y digamos, la decisión de cada persona es absolutamente libre y que puede llevar su vida y su proyecto de vida como quiera. Pero si hay algo que creo que la filosofía debería retomar urgentemente, es qué es la naturaleza humana, qué es lo natural y cómo se constituye lo natural en nosotros. Recobrar no solamente lo natural, sino la naturaleza. Algo que hoy en día pareciera que en un mundo que cada vez le presta más atención a las inteligencias artificiales y todos sus derivados, se olvida de la naturaleza nuestra y de cómo nosotros formamos parte también de una naturaleza. Muchísimas gracias por quedarte en este video hasta el final. Me encantaría saber cuáles son tus comentarios. Pégale un like para poder llegar a más personas y te voy a colocar acá una serie de listas de videos o listas de reproducción de videos que sé que te pueden interesar y te veo, por supuesto, en el próximo video.